El tema son las 7 fiestas de Dios. Las 7 fiestas de Dios. Y vamos a empezar porque estas fiestas van conectadas con las estrellas. Porque lo que guía son las estrellas. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 14 al 18. O 14 al 18. Génesis capítulo 1, versículo 14 al 18. Dice la palabra entonces. Y dijo Dios, sean lumbreras en el firmamento del cielo. Sabemos de que el firmamento del cielo es el segundo cielo, donde están las estrellas, la luna, el sol y todo eso. Para apartar el día y la noche. Y sean por 1, señales, 2, y para las estaciones. Y esta palabra estaciones viene del hebreo moedim, que no son las estaciones, como es primavera, invierno, otoño, verano. Verano. Eh, ¿Verdad? No son esas, porque la palabra es que más bien la palabra más bien son solemnidades. Y esas solemnidades conecta con Levítico 23, que ahorita en un momento vamos a ver. Y 3, y para días y años, versículo 15. Y sean por lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día, y la lumbrera menor para señorear en la noche. También él hizo las estrellas, y púsolas Dios en el firmamento del cielo. Nuevamente el firmamento es el segundo cielo, para alumbrar sobre la tierra. Ok, entonces ya vemos de que desde Génesis 1, ¿verdad? Lo que Dios hizo allá en el segundo cielo, era lo que más adelante él va a describir, que es la guía para nosotros poder entonces entender sus solemnidades que van conectadas a las 7 fiestas. Ok, entonces ahora vamos a ir a Levítico 23. ¿Cuáles son estas 7 fiestas? Bueno, ahí en el versículo 37 dice, estas son las solemnidades del Señor. Entonces, aquí están entonces, ¿cuáles son? Y ya ven que bien específico con los días y los meses, ¿verdad? Cada uno. Pero si usted nota específicamente, toma en cuenta digamos, hay 2 fiestas que específicamente marca eh, en el mes, ¿verdad? Por ejemplo, el primero, que es Pascua, lo denota que es en el primer mes, que ya vamos a ver cuál es el primer mes. Y el segundo que denota es el séptimo, ¿ya? Que tiene que ver con trompetas. Y bueno, cuando usted hace el cálculo del el conteo de los días, desde la primera fiesta hasta la última, dan exactamente 280 días. Y usted sabe que cuando usted divide 280 días entre 9 meses, bueno, 280 días entre 30, disculpe, vamos a ver, exactamente le dan 9 meses. 280 días, que es lo que toma cumplir estas solemnidades. 9:33, ¿verdad? Ajá, entre 30 días, que es un mes de Dios bíblico, dan 9 meses, 9:33, ¿verdad? Ustedes ya saben la numerología de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que realmente Dios le estaba anunciando a los israelitas a través de estas solemnidades? ¿Verdad? De que ellos más bien estaban proclamando el nacimiento de alguien especial. El nacimiento de alguien especial. Y por eso lo tenían que hacer, por todo el año, todos los años lo tenían que hacer,
Pero bueno, bueno, no sabían o no entendían, no sé, de que más bien con estas fiestas estaban anunciando el nacimiento de su Mesías. Ok. Y vamos a ver que lo que leímos ahorita conecta con el Señor Jesús y el Señor Jesús va cumpliendo cada una de ellas. Bueno, entonces vamos a ir desarrollando cada uno. Bueno, la primera fiesta es Pascua, uno. Número dos es panes sin levadura, y por eso es que la hermana leyó en Levítico 23 acerca del ácimo. ¿Qué es un ácimo? El ácimo es hacer algo sin levadura, ¿ok? Que eso es el pan sin levadura. Tres, primicias. Cuatro, Pentecostés. Cinco, trompetas. Seis, expiación. Y siete, tabernáculos. Entonces, como nosotros vamos a ir viendo, de que cada una de estas fiestas Dios las dio en este mismo orden y Dios no va a alterar ese orden, y por lo mismo el mismo Señor Jesús no va a alterar el orden de cómo Él viene cumpliendo las fiestas. Entonces no es posible que el Señor, por ejemplo, cumpla tabernáculos antes de cumplir expiación o antes de cumplir trompetas, o no cumplió expiación antes de celebrar o antes de cumplir la Pascua. ¿Ok? Entonces vamos a ir desarrollando uno por uno. Eh, bueno, y para el hermano Fernando, esta es una también que cuando alguien quiere venir, que la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación, entonces nada más también con esta doctrina de las siete fiestas se cae esa falsa doctrina, porque el Señor viene cumpliendo cada una de estas en orden, porque las fiestas son de Él, son de Dios. Ok, vamos con el primero, Pascua. Éxodo capítulo 12. Vea que aquí leímos en Levítico 23, ¿verdad? De que Dios dijo que en el primero de los meses, ¿verdad? Vamos a ver, en el versículo 5 de Levítico 23 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es el Señor. Ok, entonces vamos a ir a Éxodo 12, que fue fue la primera vez que celebraron este primer mes. Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 7. Bueno, entonces vea que aquí en el versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel. O sea que en un marco de una puerta, todos en nuestras casas tenemos, ¿verdad? Cuando se pone la puerta tienen dos marcos, ¿verdad? Que son los que son verticales, y el dintel que va arriba, que es el horizontal. Ellos tenían que poner sangre en el dintel y en los dos postes, o en los dos, sí, en los dos postes. Y bueno, la sangre caía de arriba abajo, ¿ok? Y cuando usted conecta la sangre de los dos postes de lado a lado, Dios ahí estaba ya marcando una cruz. Y la sangre, cuando venía el ángel de la muerte, bueno, no entraba porque veía la sangre, para aquellos que dicen que la sangre no tiene que ver en nuestra salvación. Ok. En este caso nosotros, ¿verdad? Es de la Pascua que se celebraba en el tiempo antiguo, pero ahora cuál es la Pascua que es actualmente la nuestra. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos de que Dios le dio específicas órdenes a los israelitas de que tenía que hacer, cómo tenía que ser el cordero, ¿verdad? Macho de un año sin defecto. Y ahora, y así celebran la Pascua, pero ahora la Pascua nuestra, ¿verdad? En este tiempo, ya no es el animal, ahora es el Señor mismo. Y vamos a ver que Juan también lo llamó el Cordero de Dios, prometido a Abraham para nosotros. Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces, nuestro Cordero y nuestra Pascua es el Señor Jesús. Entonces, ¿en qué momento el Señor Jesús cumplió esta fiesta? Porque ya vemos de que el Señor va cumpliendo. Vuelvo y repito. Los dos postes y el dintel, lo que estaba en sombra, ¿verdad? Era una sombra de una cruz que venía más adelante. Pero en ese mismo día, ¿verdad? Que ellos pusieron la sangre en los dos postes y en el dintel, tenían que sacrificar un cordero.
Vea cómo Dios dijo que tenía que hacerlo, tenía que inmolarlo y tenían que comerlo. Bueno, ¿qué usted cree que el Señor dijo? ¿Qué usted cree que el Señor le dijo a los judíos en su tiempo? El que no come mi sangre, el que no bebe mi sangre y come mi carne, ¿ok? Pero no, esto no es algo físico, ¿verdad? Es algo espiritual, que el Señor está hablando de un tema espiritual. Tiene vida eterna. El que come mi sangre, el que bebe mi sangre come mi carne, tiene vida eterna, ¿verdad? Bueno, nosotros, ¿cómo comemos su carne y cómo bebemos su sangre? Ahora es por medio de creer en el Evangelio nada más. Y así entonces, cumplimos también, se puede decir de una manera como los israelitas lo hacían en el tiempo antiguo, por medio del Señor Jesús, que es nuestro Cordero y que es nuestra Pascua ahora. Muy bien, entonces ahora la segunda son los panes sin levadura. Panes sin levadura. Ya la hermana Norma leyó en Levítico 23 acerca del ácimo, que tenía que comer algo que era sin levadura. Ahora vamos a ver que también en Éxodo 12 también el Señor le da las instrucciones a los israelitas o a Moisés. Éxodo capítulo 12, versículo 20. Éxodo capítulo 2, no, Éxodo capítulo 12, versículos 17 al 20. Y antes de leer eso, ok, para poder explicar bien entonces, el mes de Dios está comprendido en cuatro fases de la luna. El primer día que marca el primer día del mes, ¿cómo yo sé cuál es el primer día del mes en el reloj de Dios? Es la luna nueva cuando está toda negra. Ese es el primer día del mes. Um, la luna nueva. Y ahí se va en cuatro fases. Cuando llega a la mitad del mes, es cuando nosotros vemos hacia arriba, la luna está completamente blanca, que está llena. Eso es, um, eso es cuando está a la mitad del mes o 15 días en el calendario de Dios. Y luego va bajando nuevamente hasta llegar a luna nueva. Son exactamente 30 días lo que hace esas cuatro fases de luna. Eh, cada mes a mes. Y lo otro es que, y bueno, y como vemos aquí en Éxodo 12, Dios le dijo que tenía que contar 14 días a partir del primero, ¿verdad? Y sería Pascua. Entonces Pascua no es que el primero del mes del mes primero, sino que tenía que contar 14 días y cuando la luna estaba llena, entonces se celebraba la Pascua. Hay dos fiestas que se celebran en luna llena, específicamente nada más, que son, que es a mitad de mes, que son la Pascua y la última de Tabernáculos. Y por eso es que cuando nosotros hemos visto estas tétradas de lunas rojas, solamente ocurren en dos fiestas que son de luna llena. Las lunas de sangre o las lunas rojas que vemos en el cielo se celebran, siempre aparecen en Pascua y aparecen al final, que es en Tabernáculos, porque son las únicas que se celebran en luna llena. Bueno, el que tenga entonces Éxodo capítulo 12, 17 al 20 lo puede leer, por favor. Bueno, gracias, hermana Norma. Si ustedes ven entonces, ustedes ven que Dios está dando fechas y números específicos de cómo Él quería que se cumpliera cada cosa, ¿verdad? Sí. Aquí está diciendo muy bien en el primero de los meses, pero también está diciendo que en el día 14 hasta el día 21, o sea que prácticamente es una semana comiendo panes sin levadura. Bueno, vamos a ver cómo fue esto, porque vea que la Pascua el Señor la cumplió justito, uno con el otro con el pan sin levadura, porque el Señor dijo que Él es el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. El Señor se está refiriendo a su cuerpo, ¿ok? Que su cuerpo es representado como el pan. Porque cuando cuando el Señor estaba instaurando la doctrina de la Santa Cena, ¿ok? Cuando Él agarró el pan, le dijo a los discípulos, este es mi qué, Mi cuerpo. Mi este es mi cuerpo. cuerpo, este es mi cuerpo, que por los otros, vamos a leerlo si no me equivoco, está en Lucas 22,
Dijo el Señor, y tomó pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Ok? Entonces el Señor representó su cuerpo como el pan, all right? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahí mismo, bueno, cuando el Señor fue a la cruz, como fue inmolado, su cuerpo que no vio pecado, sin levadura, porque lo que representa la levadura, no sé quiénes son panaderos aquí o quiénes han hecho pan, pero cuando le cae levadura o cuando uno hace un pan con levadura, como a los, no sé, tal vez como a los 4 días usted lo deja fuera, empieza a llenarse de moho, oye, empieza a llenarse como de corrupción, o se empieza a podrir. La levadura lo que representa es el pecado, ¿ya? Es el pecado. Y también por eso Pablo en 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos de la levadura. Ya, entonces eso es lo que representa. Pero, digamos, el cuerpo del Señor Jesús, como no vio pecado, ¿verdad? Em, Fue sepultado a sí mismo sin ver corrupción. ¿Listo? Y por eso ahora el pan nuestro, ¿ya? O sea, el pan nuestro es el cuerpo del Señor. Ya no es como en el tiempo antiguo. Entonces seguimos con la siguiente fiesta, que es la de las primicias. Éxodo 20, Éxodo 23. Éxodo 23, 14 al 16. ¿Cuándo se celebra esta fiesta? Bueno, ahora vamos a ver qué representa para ahora la humanidad o nosotros la primicia. Vamos a ver aquí, entonces vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Que no se podían presentar ante Dios con las manos vacías, ¿verdad? Eso es clave. 1 Corintios 15:20. La primicia, o sea, que son los primeros frutos, ¿verdad? Porque cuando uno ve, entonces esto de las primicias va conectado con lo que salió de la tierra. ¿Me explico? Lo que salió de la tierra, que representa los primeros frutos, porque en Mateo vemos de que cuando el Señor resucitó también, en Mateo 27 también resucitaron con él resucitaron los santos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, como primicias también. Pero el primogénito, el primero de los muertos fue Cristo, fue nuestro Señor Jesús. Y adivinen que el Señor no se presentó al cielo con las manos vacías. ¿Qué usted cree que le presentó a Dios? Las Su, primicias pro- de Su sangre. su propia sangre, ¿verdad? Y así como lo tenía que hacer en el antiguo tiempo, ¿verdad? Así como lo tenían que hacer en el antiguo tiempo, tenían que mecerlo ante Dios, ¿verdad? Tenían que cagar, como, ustedes saben, como mecerlo en el aire, hacia el aire. Bueno, el Señor Jesús entró con su propia sangre, como dice Hebreos, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 12, obteniendo por nosotros eterna redención. Él siendo número uno, primicia, ¿ok? Como primicia, o dándole cumplimiento a esa fiesta, pero no se presentó con las manos vacías, sino que se presentó. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Está más claro en el agua ahí, para los que dicen que se pierde la salvación. Eso es redención eterna, ¿ok? Eso es redención eterna. Bien, ahí el Señor cumplió la tercera fiesta. La tercera fiesta. Muy bien. Ya ven que esas primeras tres fiestas van pegadas van seguidas uno del otro, uno ahí, rapidito, uno tan, uno tras del otro. La siguiente fiesta ya es un poquito más separada de las primeras tres. Es la cuarta, que es la de Pentecostés. Vamos a ver que igual que las demás, Dios da un tiempo específico, un número específico de días que hay que contar para entonces celebrar correctamente esta fiesta. Vamos a ir a Levítico capítulo 23, versículo 15.
Desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que Bueno, hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. y el Entonces 16, haréis hermano. acercar el nuevo grano a Yahvé. Bueno, entonces dice que tiene que contarse el día siguiente del sábado, que es domingo, ¿cierto? Al día siguiente. Al día siguiente del sábado, ¿verdad? Que sería el primero de la semana. Vea que desde aquí ya Dios estaba diciendo, ya desde aquí Dios estaba diciendo de que iba a haber un cambio en el futuro. Desde el primer día de la semana tenía que contar 50 días 50. exactos. Ese día cae domingo para celebrar el día de Pentecostés. ¿Y ustedes en qué día creen que los discípulos estaban reunidos con todos los demás para recibir el Espíritu Santo? Era un domingo. El Pentecostés, el día de Pentecostés cae domingo. ¿Ok? Dice la escritura el primer día de la semana. Correcto. Ok, vea para que todavía se les estalle la mente un poco más. ¿En qué día ustedes creen que Moisés recibió las tablas de la ley? ¿En qué día exactamente fue que Moisés recibió las dos tablas? Éxodo 19, vamos a leer el versículo 1 hasta el 11. Bueno, como ustedes vieron, ¿verdad? De que la suma de los días, 280 días que toma para cumplir las 7 fiestas, divididos entre 30 días, dan 9 meses, punto 33. Bueno, Dios bajó y le dio la ley a Moisés, las dos tablas, el tercer mes en el tercer día, que son exactamente 50 días, así como dice Levítico 23, después del día siguiente al sábado, que es domingo, 50 días dan Pentecostés. Bueno, en la antigüedad, Dios le dio las dos tablas a Moisés, ¿verdad? En Pentecostés, no se lo dio ni en Pascua, ni se lo dio en trompetas, se lo dio en Pentecostés. ¿Y ustedes qué creen que ahora, como nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la ley del Espíritu, qué fue lo que bajó en Pentecostés? Hechos o Actos capítulo 2. Ya vio, vea, si usted no tiene el Nuevo Testamento y no tiene el Antiguo Testamento, no va a entender nunca lo que Dios quiere decir, porque todo se complementa uno con el otro. Así como Dios bajó en el Sinaí, ¿ok? Y le dio la ley, bueno, Dios bajó a través ahora de su Espíritu Santo y dio una nueva ley, que es la del Espíritu. Porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la ley del Espíritu. ¿Ya vio? Y no bajó en Bien. otro día más, no fue en otro día. Entonces, ya están viendo cómo Dios trabaja. Dios tiene sus días específicos. Y ya nosotros entendemos cómo contar cuando sabemos que es Pascua. Ya sabemos cómo contar para cuando es panes sin levadura. Sabemos contar cuándo es que se celebra realmente Pentecostés, que es en el tercer mes al tercer día. Ok, ese 33. Vemos que va conectado también mucho con el Señor. Y así. Ok, entonces ya vemos de que hasta aquí Dios le ha dado cumplimiento, o el Señor Jesús le ha dado cumplimiento a 4 fiestas. ¿Cuáles faltan que todavía no se han cumplido? Bueno, ¿saben qué? Dicen los doctores que un bebé realmente ya empieza a desarrollar lo que es el sentido auditivo, de que puede escuchar más o menos como en el 7º mes, más o menos, que ya está bien desarrollado el sistema de la escucha. ¿Por qué? Porque nosotros hemos de escuchar una voz que nos va a llamar, ¿verdad? ¿Qué es lo que conecta con la trompeta de Dios? Que es la voz de Dios o la voz del Señor. Bueno, y ya para ese tiempo, ya por lo menos en el 7º mes de gestación, los doctores indican de que ya el cuerpo de un bebé está, bueno, todavía está prematuro, pero ya está en su mayoría bien desarrollado. Y el Señor viene por un cuerpo. El Señor viene por un cuerpo. Ok.
Y esto va conectado con la resurrección, que es la de su cuerpo. Ok, entonces, bueno, la de su cuerpo espiritual, que somos la iglesia, ¿cierto? Vamos a ir primero a leer qué pasaba qué día específico Dios dio para celebrar la quinta fiesta, que es que sigue la de trompetas. Levíticos capítulo 23, versículo 24. Y alguien que me lea 1 Corintios 15, 51, 52. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas, resalto eso, y una santa convocación. Entonces, hermano Fernando, cómo yo sé según las estrellas, cuál es el primer día del mes? ¿Qué es lo que me marca a mí el primer día del mes? De Dios, ¿verdad? La La luna, luna, hermano. La luna nueva, La luna la nueva, luna sí. nueva. la luna nueva. Y cuando estamos a 14 días o a 15 días, que es la mitad del mes de Dios, es cuando la Luna luna llena. está llena, cuando la luna está toda blanca, llena. Pero aquí entonces el Señor está diciendo de que la quinta fiesta la tenía que celebrar en el séptimo mes, en el primer día. Vea que son específicos los días de Dios. No es al azar, no es así que Dios va a hacer las cosas así al invento, como él le da la gana, no, ¿verdad? Él ya dio sus tiempos específicos, eso no lo va a cambiar nadie, y Dios es un Dios de orden. Bueno, entonces ahora, 1 Corintios 15, Amén. 51, 52. 1 Corintios 15, dijo, hermano. Versículo 51, 52. Ahí voy. He aquí un misterio os digo. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Vean, hermanos y hermanas, de que esto era un misterio, pero Pablo lo reveló, el Señor se lo reveló a Pablo y Pablo lo revela a la iglesia. Ya para nosotros esto no es un misterio, pero en el antiguo tiempo este misterio estaba escondido en las 7 fiestas, pero ya no lo es, ya no es un misterio. ¿Y cuál era el misterio? Que el Señor iba a llamar a los suyos, los iba a cambiar a un cuerpo semejante al de él. Ok, ¿se ha Amén. cumplido esa fiesta? No, todavía no. ¿Por No. qué no, Ronnie? Pues porque todavía yo voy a los cementerios y hay sepulcros ahí, ¿verdad? Y pues obviamente yo y mis hermanos y hermanas que hemos sido lavados y comprados por la sangre del Señor, todavía estamos aquí. Así que no se ha cumplido. Yo todavía estoy en este cuerpo cochino. Estoy esperando tener un cuerpo glorioso igual que el del Señor. Ese es el misterio. Muy bien, entonces vamos con la siguiente fiesta, que es la de expiación. Expiación. Levítico capítulo 23, 27, y alguien que me lea Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 2, y Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, por favor. Ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahvé. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es un día de expiaciones, para hacer expiación por vosotros en presencia de Yahvé, vuestro Dios. Hermano Fernando, ¿me puede repetir exactamente cuándo es que se cumple? ¿O cuándo es que se debe celebrar esto? El día 10º de ese mes, de ese mismo mes. Del séptimo Ciertamente, mes. de ese mes séptimo. Sí, de ese mes séptimo. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ver a las estrellas, ¿verdad? Ya yo sé cuándo es el primer día, y yo de ahí entonces cuento 1, 2, hasta llegar al día 10º, entonces se cumple la fiesta de las expiaciones. ¿Vio que esto no está oculto, esto está escrito.
Tú no es que yo me lo estoy inventando. Muy bien. Hermano Héctor, creo que tenía el otro pasaje. Sí, Apocalipsis 11, y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero echa fuera el patio que está fuera del patio, fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses. Esto es para que podamos ver dónde es la Santa Ciudad, y la Santa Ciudad va conectado con los israelitas, donde ellos tenían que ir a hacer este acto de expiación, ¿ok? Tenían que hacer una conmemoración igual, pero tenían que hacer esta expiación, tenían que ir a afligir sus almas. Ahora vamos a ver que eso va conectado con la última semana, que es la de Jacob, la última semana de expiación, que es la última semana de, 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 de la tribulación. Daniel capítulo 9, versículo, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que estamos viendo es que expiación va conectado con perdón, ¿ok? Y vamos a leerlo en Daniel capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación. Y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gracias, hermano Fernando. Vean que este versículo 27 va conectado también con lo que el hermano Héctor leyó en Apocalipsis 11. Ok. Ese templo va a ser hollado y va a ser entregado a los gentiles. ¿Cuánto tiempo, hermano? Acá 42 dice meses. 42 meses. Sí, sí. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Ok. 3 años y medio. ¿Por qué va conectado con este versículo 27? Porque el anticristo se va a sentar allí, ¿ok? Y va a decirle a todos que él es Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, o en Segunda de Amén. Sí, Tesalonicenses sí. 2. Disculpe. ¿Sí me explico? Pero vea que el hermano Fernando aquí en Daniel 9, ¿ok? Leyó que el perdón de Israel está comprendido en un tiempo específico que ya Dios dio, que son 70 semanas. Ahora pregunto yo, ¿toma 70 semanas para que yo sea salvo en este tiempo? No, me toma un segundo ser salvo. Veo que no es lo mismo. Y está hablando de su santa ciudad y del pueblo de Daniel, que es Israel. Y también Es está hablando Israel. para expiar la iniquidad, pero ya se cumplieron 69 y falta una. Y vemos de que en el libro de Apocalipsis, hermanos y hermanas, hay un tiempo específico para que se cumplan las cosas. 42 meses va a ser la gran tribulación y 42 meses va a ser la tribulación, que es el primeros 3 años y medio. No hay nada que Amén. inventar. Por eso aquellos que vienen y están diciendo, porque es que eso ha tomado mucha fuerza, que nosotros, la iglesia, vamos a pasar por la tribulación.
pero no han leído bien Daniel 9:24. Está hablando de los judíos, no está hablando de la iglesia. Está hablando los judíos, exactamente. Los profetas hablaron al pueblo de Israel. La iglesia no existía y esa es otra cosa que no pueden conectar muchos evangelicalistas. Que los profetas hablaron pura y exclusivamente al pueblo de Israel. O sea, la iglesia no existía, hermanos, ahí. ¿Se dan cuenta? Por eso es que también es un gran error aplicar, por causa de la negación y el desconocimiento que tienen muchos de las dispensaciones, agregar algo del tiempo de la ley a la iglesia. Si la iglesia no existía, la ley fue dada al pueblo de Israel. Era un misterio, hermano. Exacto. Era un misterio que le fue revelado a Pablo, y aparte era un misterio que venía dándose por esto que estamos desarrollando ahora. Los cumplimientos de la fiesta del pueblo de Israel era como, a ver, un prototipo de lo que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo, y, Sombra. y es sombras, tal cual. Y es Es el sombra, cumplimiento, sombra. es el Amén. cumplimiento. Sí, sí. Amén. Amén. Y creo que en Hebreos Pablo dice, ¿no? Que todo lo del antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. El mismo Pablo lo dice, ¿no? Amén. Hermano, bueno, y entonces ya vemos, ¿verdad?, qué significa y qué representa cada fiesta y cómo el Señor lo ha venido cumpliendo. Ok, entonces vemos que la expiación, ahora pregunto yo, porque esto es muy interesante. Vamos a ver qué tabernáculos, ¿verdad? También tiene su día específico de cumplimiento según la escritura. ¿Cuándo es que va a ser la segunda venida del Señor? Entonces, en expiación. Trompetas no, porque trompetas es el arrebatamiento, pero en la segunda venida es en expiaciones. Eso es muy claro, ¿por qué? Porque va conectado totalmente al Mesías, y el que va a quitarle el perdón, el Dios, el que le va a quitar las iniquidades a Israel, a su pueblo, ¿quién va a ser? Ese el Señor Jesús, cuando venga con todos nosotros en su segunda venida. Y tabernáculos, vamos a ver entonces qué se va a cumplir en tabernáculos. ¿Qué es lo que significa tabernáculos? Vamos a ir al Levítico 23:34, y tabernáculos va conectado con el milenio, totalmente. Alguien que Sí. me lea Levítico 23:34, y alguien que me lea Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y Zacarías 14:3 y 4. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas al Señor por 7 días. Ahora le hago la pregunta, hermano Héctor, ¿cómo yo saco los 15 días? Ok. ¿Cómo yo sé cuándo es 15 días en el calendario de Dios? Según las estrellas. Cuando vea la luna llena. Claro. Exactamente. Y ahí se Exacto. cuentan y ahí se cuentan 15 días, a partir de la luna llena. Se cuentan 15 días a partir de la luna nueva. De la luna nueva, hermano. Léalo otra vez, hermano Héctor, por favor. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas al Señor por 7 días. O sea, el inicio ¿Está de claro? mes se cuenta con la luna nueva, según las estrellas Ajá. establecidas por Dios. Ok. Pero los 15 días, que sería mitad de mes, es la luna llena. Exactamente. Y Ah, por ahí eso está. fue que al principio del estudio, hermanos, ¿se acuerda que le dije que cuando hemos visto que salen las tétradas de lunas rojas, ellas salen exactamente en lunas llenas, pero salen en dos fiestas? Salen en dos fiestas nada más. ¿Cuáles? Las de Pascua y las de Tabernáculos, que son las únicas dos fiestas que se celebran en luna llena. Y también, para ver. Ok, y entonces hago la pregunta al hermano Héctor, porque él fue el que lo leyó. ¿Cuántos días está separado tabernáculos de expiación, por ejemplo?
5 días después de expiaciones, ¿qué usted cree que va a hacer el Señor Jesús? Porque durante esos 5 días, ya cuando el Señor venga aquí en expiación, es durante esos 5 días, el Señor va a hacer un juicio a las naciones, que está en Mateo 25. Y después de ya en el 5.º día, el Señor se va a sentar sobre su trono, allá en Jerusalén, hermano, por 1000 años. Amén. Amén. Ahí está, para darle cumplimiento e inicio a la fiesta de las cabañas, que es la de tabernáculos. Ok, alguien que me lea Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta 1000 años es la representan, hermano Fernando, 1000 años representan tabernáculos. tabernáculos. Ah, sí, la fiesta, sí, la fiesta de los tabernáculos es el Correcto. milenio. Sí, Y sí. entonces, ¿en qué momento se sentaron? Bueno, que dice aquí que vi tronos y se sentaron. Pero obviamente usted sabe que el Señor Jesús es el que va a elegir sus jueces y a sus reyes o sus sacerdotes. El Señor ya está sentado. Entonces, ¿cuándo es que el Señor se va a sentar aquí? Vea que desde el versículo 2 ya está hablando de 1000 y otra vez de 1000. En el versículo 3, otra vez Sí, está hablando de 1000. En el versículo 4, ok, y después 5 todavía 1000. Vea que como 5 veces la palabra 1000, ¿vio? sí. El milenio. Bueno, al terminar el verso 4 dice que volvieron, dice, a ver, lo vuelvo a leer, ¿lo puede decir, hermano Ronnie? Sí, claro, adelante. Dice, y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y después en el verso 5 lo agregamos. Bienaventurado el que participa en la primera resurrección. Exacto. Ahora, voy a agregar algo más con respecto a esto, hermano Ronnie. Esto cuando dice, y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar, dice, y cuando dice, y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, cuando dice esto, esta parte, este versículo 4 de Apocalipsis 20, conecta con Apocalipsis capítulo 6, verso 9, que son las almas que claman al Señor debajo del altar. Exactamente. Porque esos son los que van a obedecer el último evangelio que es predicado por 3 ángeles, el evangelio eterno. Amén. ¿Quién me lee Zacarías 14, versículos 3 y 4? Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. ¿Alguien me puede conectar esto con algún pasaje del Nuevo Testamento? Apocalipsis 19, su segunda venida. La batalla del Armagedón. Hay otra distinción entre el arrebatamiento, hermanos, ya que estamos hablando de estos temas, les comento que ayuda a hacer las dos distinciones. Por ejemplo, el Señor en el arrebatamiento no tocan, sus pies no tocan la tierra, nosotros salimos a recibirlo en el aire. Mientras que en su segunda venida, los pies del Señor tocan el monte de los olivos. Porque vea que ahí es donde aparece la palabra en griego arpazo.
que significa, Amén. que de ahí es donde sale la palabra rapture o rapto, que realmente en la Biblia no aparece la palabra rapto, es cierto, pero en la raíz de la palabra viene de ahí de rapture, raptura, que es arpazo, que es arrebatar. Primera de Tomado su... Tesalonicenses 4, ajá. Sí, Y eso que vamos a leer va conectado con la palabra trompeta. Vea que usted ve amén. que en expiaciones tenían que afligir su alma, pero la fiesta de trompetas tenía su día y era específico un son de trompetas. No va conectado con expiaciones. Primera de Ah, Tesalonicenses 4, vamos a leer del 15 al 17. Ahí leo, Vea, hermano. esto que estamos estudiando aquí echa por tierra la falsa doctrina de que la iglesia ha de pasar por la tribulación. ¿Ve? Porque es que el exacto. Señor hace las cosas en orden y con las 7 fiestas usted les tumba. Hay muchas formas de la cual un hijo de Dios puede tumbarle la falsa doctrina de la iglesia pasando la tribulación, ¿verdad? Hay muchas, pero no lo van a ver o no lo van a entender porque pues ya yo he leído muchas veces que en 1 Corintios 2:11, ¿verdad? ¿Quién conoció las cosas de Dios si no es por medio del Espíritu de Dios? Entonces, tiene que tener el Espíritu de Dios para entender su palabra, si no, no lo van a Amén. entender, Amén. nunca lo Bendito va a ver. Dios. ¿Puedo leer, hermano? Primera de A- Tesalonicenses 15 al 17. Adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Versículo 17. Y después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vea, más claro no puede estar. ¿Y cuándo va a ser esto? En la quinta fiesta, porque es que no va a ser primero expiaciones antes de la quinta fiesta. ¿Vio? Amén. Vea que la fiesta, la sexta fiesta, ¿ok? Que tiene que ver con angustia, que tiene que ver con, ¿verdad? Y de ellos dice que tienen que afligir, eso es lo que tienen que hacer en esta sexta fiesta, ¿verdad? Este, no va muy pegado de la quinta, son 10 días después. Son 10 días después en el antiguo tiempo, ¿ok? Bueno, en este caso, y vea que la quinta fiesta va conectada, vea que expiación no va conectado con resurrección, ¿ok? Expiación va conectado con el perdón de Israel, De de Israel. exacto. Por eso Por está Daniel eso, 9:24, ¿ok? por eso Pero vea también, que las trompetas, lo que tiene que ver con trompetas va conectado con la resurrección. Y vea que cuando Pablo, por eso ya habíamos estudiado la semana pasada número 1, qué es lo que realmente significa dormir en la escritura, cómo el Señor lo interpreta, que es lo que duerme es el cuerpo. Y amén. número 2, vimos también que hay que prestar atención a quién Dios le está hablando a través de la palabra, a qué grupo de personas, y ahí es donde en esa línea de tiempo nosotros nos tenemos que ubicar. Las trompetas, Dios les está hablando directamente a través del apóstol Pablo a la iglesia. O sea que ese misterio se le reveló a la iglesia. No se le reveló a Israel en el tiempo antiguo, ni tampoco se le reveló a la iglesia. Y estas trompetas no son tampoco las trompetas que aparecen en el Apocalipsis, porque esas trompetas de Apocalipsis son trompetas tocadas, uno, por 7 ángeles y que denotan juicio. Esta fiesta, esta trompeta que Pablo está hablando en 1 Corintios 15 y en Tesalonicenses, van conectadas con el Señor. Es imposible trazar bien la palabra de Dios si no usamos la regla que el mismo Dios nos ha dado para que podamos trazar rectamente la palabra. Y estas reglas son las dispensaciones.
Esta es una línea recta que empieza en Génesis, termina en Apocalipsis, y que la tenemos que, Pablo mismo cuando habla de las dispensaciones, porque es otro mito de los evangelicalistas, que dicen que las dispensaciones no existen, que no se mencionan en la Biblia. Pablo mismo habla de las dispensaciones de los tiempos. Entonces ahí nos está dando mismo Pablo una definición de lo que son las dispensaciones. Son periodos de tiempo donde Dios trabaja con el pueblo de Israel, con la iglesia y con las naciones gentiles. Dispensaciones de los tiempos. Esta es la definición que usa Pablo. No sé de dónde saca el evangelicalismo que las dispensaciones no existen. En realidad sí sé de dónde las sacan. Ellos están totalmente ciegos, enceguecidos por su propia interpretación de las escrituras, influidos por su denominación. Para aquellos que están en contra de las dispensaciones, herejes, falsos maestros, ¿verdad? Les tengo malas noticias. Porque 4 veces aparece esa palabra. Por el apóstol Pablo. 1 Corintios 9:17, Efesios 1:10, Efesios 3:2, Colosenses 1:25. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?